Muy buenas tardes, vamos a seguir con nuestro culto hoy día, domingo de la tarde, hablando sobre manteniendo a Dios en el centro de nuestras vidas y comenzamos con oración siempre. Padre, encomendamos este mensaje en tus manos, Señor, que tú puedes usarlo en la vida y corazón de cada uno de nosotros, que nuestro pensamiento, nuestra familia, nuestras metas, toda nuestra vida sea centrada en ti. Tú estás en el centro de nuestra vida, que nuestra vida esté orbitando alrededor de ti, Señor. Pido ahora, Señor, que nos hable por tu palabra y que este mensaje sirva para que tengamos mentes centradas en ti y paz en nuestra vida. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Desde que era chico, siempre he escuchado esta admonición, esta advertencia, por decir, cuidado lo que pone en la boca, ¿cierto? No, ese es malo, no ponga eso en su boca, ¿cierto? Entonces, desde chiquitito, ¿cierto? Uno llega ya y uno piensa que ya llegan los 66 años de edad y la gente va a decir que no se preocupe lo que coloque en la boca. Pero igual dice, pastor, no toma Coca-Cola, pastor, no coma esta hamburguesa con papa frita, no, pastor, no coma las cosas así con mucha grasa, no, pastor, cuidado. Así, igual todos se preocupan por mí, que debo o no debo estar comiendo. Y digo, si tengo poco tiempo que queda acá en la tierra, déjame disfrutar un poquito de la vida, ¿cierto? Así que, pero en verdad, la Biblia tiene otro consejo. La Biblia no dice cuidado lo que está poniendo en la boca. Es decir, los judíos en el tiempo bajo la ley tenían que cuidarse de no comer cosas que no era legítimo para comer, ¿cierto? Como chancho, como tiburón, cosas así. Hay que comer cosas que estaban en la lista, en la ley de Moisés. Pero Cristo estaba enseñando porque la gente estaba poniendo demasiada atención en lo que es la comida. Y cuando él dijo algo diferente, dice en el libro de Mateo capítulo 15, Cristo dice que no es lo que entra en su boca y en su estómago que es el problema, lo que es el problema es lo que entra en su corazón, lo que sale de su corazón. Entonces, Mateo 15, versículo 8, dice lo siguiente: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así la multitud le dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a su discípulo, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalos, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina o el baño? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con la mano sin lavar no contamina al hombre. Entonces en esto nosotros vemos de que Cristo está en un sentido dejando que no estaba regido por la ley que dice que no debe comer cosas de cierta naturaleza. En varios pasajes, tanto en el libro de Hechos, tanto en 1 Timoteo, dice que como cristiano puede comer de todo, pero resulta que está diciendo que el enfoque está equivocado, porque ellos están más preocupados por ciertos ritos, cierta comida, etc. Y Cristo dijo, no, lo mucho más importante es qué está en su corazón, qué está pensando, qué sale de la boca, sus palabras, de la abundancia del corazón, habla la boca, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos de que lo que hace mal el hombre no es que está unos kilos de más, menos, etcétera, que tiene un poco de colesterol, etcétera. Lo que hace mal al hombre son los pensamientos. Eso es mucho más importante porque, por ejemplo, en Génesis 6 y versículo 5, vemos en el tiempo antes que Dios trajo el diluvio sobre la tierra, dice,
todo designio de los pensamientos de corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Es decir, que los pensamientos eran perversos a todos. Mateo 24, 37 no nos da mucho aliento porque dice, como en los días de Noé, así será la venida del Señor. Entonces está diciendo que como estaba muy mal la manera de pensar en los días de Noé, cuando llegó el diluvio, dice que ya está por llegar Cristo Jesús y dice que los pensamientos de la mayoría también son solamente para el mal. Dice el libro de Proverbios 23 y versículo 7, dice, tal como piensa en su corazón, tal es él. Es decir, somos lo que pensamos. Podemos saber mucho sobre lo que sale de la boca o también cierta forma. Yo he ido a algunos funerales que no estaba conduciéndolo, pero por un conocido fui a verlo y es interesante ver las cosas, símbolos que salen, ¿cierto? Camisetas de cierto equipo profesional, para otros eran banderas políticas, para otros eran ciertos hobbies y cosas así. Y esas cosas está diciendo que qué era importante en la vida de esa persona antes de morir. Y estoy seguro que no es lo más importante ahora, después de morir. Pero resulta que lo que piensa en nuestro corazón es sumamente importante para Dios y el mensaje en una cápsula es decir, más vale que Cristo es el centro de nuestro modo de pensar. Y cuando hablamos de esto, Salmo 19, versículo 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Que cada uno de nosotros dijéramos esto, que mis pensamientos, hasta mi palabra que sale de mi corazón, sea grato para el Señor. A veces cuando he orado en una comida con varias personas, y dice, Señor, que nuestra conversación sea grata ante ti. Así que no creo que en todos lugares donde se junta gente, etcétera, siempre la conversación es muy grata para Dios. Entonces, aunque todos nosotros, lo que si la mayoría ya que está escuchando debe ser cristianos, igual a veces nuestro pensamiento nos traiciona. Alguien ha despertado a las 3 de la mañana o alrededor de esa hora y ahí vuelta tras vuelta en su cabeza. ¿Y qué es la cosa que está pensando? A veces son pensamientos obsesivos. Quizás enojo contra alguien o en una circunstancia, una injusticia y la inhabilidad de perdonar. Puede ser dudas del amor de alguien o dudas de la presencia de Dios o quizás culpa en cuantas cosas que hemos hecho en nuestra vida. O a veces puede ser que la señora le despierta a su marido a las 3 de la mañana y dice, mi amor, ¿me amas? ¿Cierto? O mi amor, si yo muriera va a casarse con otra. Así que cosas nada que ver que está pasando adentro la mente de uno. Ahora, supongo que podemos hacer un experimento. Si existiera una máquina que revela nuestros pensamientos públicamente, ¿a cuántos de nosotros estaríamos después de decir que cuenta conmigo? Yo no me importa si todo el mundo supiera lo que estoy pensando 24 horas del día. Yo creo que muchas veces dicen, no, ¿cierto? Entonces, ¿cómo son nuestros pensamientos? Yo quiero que seamos fieles siervos de Dios y como fieles siervos de Dios, que nosotros tengamos un corazón o nuestro pensamiento centrado a Dios. Y quiero que tengamos una mente fiel, y esto yo voy a dar 4 puntos para asegurar que Cristo sea el centro de nuestro pensamiento. Y cada uno va con las letras de la palabra fiel, F-I-E-L. Entonces, número 1, F, dice que tengamos filtros en nuestro pensar. Filipenses, por favor, capítulo 4, versículo 4. Que cada uno de nosotros tengamos un filtro sobre lo que debemos pensar y lo que no debemos pensar. Capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Eso entonces debe ser los filtros. Ahora, también esa es una receta para tener paz en su vida. La paz de su vida no es por las circunstancias. Yo conozco gente que está en un lugar como un paraíso, pero sus pensamientos son tan turbulentos, tormentosos, que no disfruta. Yo conozco otra persona que está en medio de un problema muy, muy grande, pero queda tranquilo porque en la mente ya tiene la paz de Dios. Entonces, circunstancias no deben dictar nuestro estado de pensar, sino que estos filtros que estoy mencionando. Nosotros usamos filtros por muchas cosas. A veces usamos filtros en la casa de agua para que a veces hay arena o suciedad, etcétera, que sale. Entonces queremos un filtro para evitar que está saliendo de estas cosas. Especialmente si tiene una máquina de lavar ropa, etcétera, también hay un filtro porque está evitando que también suciedad o el grano de arena, etcétera, que están ahí. Una vez uno saca el filtro y ve que está lleno de mugre. Entonces necesitamos tener filtro. También usamos filtros en nuestros motores para el filtro de aceite o filtro de benzina, para asegurar también que las impurezas no pasan a hacer daño dentro del motor. También hasta piscina, yo he trabajado a veces en piscinas y hay un filtro también que está filtrando, todo lo mugre que está en la piscina está filtrando, sacando para que el agua se quede muy etcétera. Pero también nosotros debemos tener filtros en lo que pensamos. Mire, de repente estoy pensando en algo y después me doy cuenta, ese pensamiento no es bueno. Ese pensamiento me está afligiendo. Por el hecho que muchos están usando mascarillas hoy día, obligadamente, sino no por su propio deseo. ¿Y qué es una mascarilla? La mascarilla es un filtro, ¿cierto? Filtrando para que no estamos recibiendo los bichos malos, etcétera, para que entrar, o no estamos expresando nuestros bichos a otros. Entonces, con todo esto, mi pregunta es si tú tienes un filtro en lo que estás pensando. Sabes que algunos saben esto, pero en verdad Satanás tiene el poder de invadir tus pensamientos. Y hay casos bíblicos. Vemos cómo Satanás invadió en la vida de Pedro para decir algo en contra de Jesús. Mateo capítulo 16. También sabemos de que Ananías plantaba la idea de quitar parte de la plata de lo que iba a ofrecer a la iglesia. Y ese pensamiento fue plantado por Satanás, según Pedro. Y también sabemos que el mismo Judas Iscariote no solamente invadió su pensamiento, pero hasta el mismo Satanás invadió en su vida. Entonces resulta que hay muchos casos así. Entonces resulta que dice el libro de Efesios 4, versículo 27, ni des lugar al diablo, no debemos dejar un lugar en nuestra vida. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, habla de derrumbar fortalezas. Fortalezas son quizás ideas, pensamientos que están en el subterráneo, en el subconsciente de nuestra vida por nuestros pasados. En todo ese tipo de cosas puede ser que está influenciando mi modo de pensar. Y incluso yo puedo decir, hasta en las pesadillas a veces Satanás puede meterse. Ahora, uno tiene que tener un control. Así que yo tengo un teléfono y cada rato publicidades no queridas están apareciendo. Entonces uno tiene que pagar plata para que no reciba esa cosa de publicidad. Pero en nuestra vida, en nuestros pensamientos también estamos siendo bombardeados con muchas cosas. Y Agustín dijo lo siguiente. Agustín dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nidos en mi cabello. Entonces resulta que no podemos evitar que Satanás trate de poner una idea en su mente. Por ejemplo, un experimento. Sale afuera de su departamento, lo que vive en piso 18 allá, y entra en la terraza y mira afuera, y si no se siente como un impulso, dice que salta. Así que ese tipo de cosas no son cosas que vienen de nosotros. O años y años, cuando era joven, siempre tenía una derrota en la Santa Cena, porque justo antes de tomar la Santa Cena, una imagen horrible apareció, y yo pensaba, ¿cómo yo soy tan malo pensar esto? Después me di cuenta que una imagen fue plantada por Satanás y yo rechacé y ya no sucede. Entonces, pero muchas veces Satanás planta, como yo oro a veces, Señor, danos un corazón
como un terreno fértil para recibir la semilla de tu palabra, pero también a veces nuestro corazón es un terreno fértil para plantar la semilla de Satanás. Y Satanás no puede obligarnos a pensar en nada, pero planta la idea y después nosotros seguimos como regando y cultivando ese pensamiento de Satanás. Puede ser algo de venganza, puede ser algo de falta de perdón, puede ser algo de que algo es injusticia, puede ser una duda en cuanto a Dios o otra cosa. Entonces nosotros debemos entender odio, venganza, duda de confiar en Dios. ¿Cómo puede Dios amar, ser de amor si hace sufrir? Ese tipo de ideas que Satanás siempre trata de infiltrar en nuestra cabeza. Entonces hay que tener filtros, como Filipenses 4 nuevamente dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensar. Es decir, que por eso yo decidí, ya dejé de escuchar las noticias, sea internacionales o de Estados Unidos acá, no me gusta, porque se meten las injusticias que está saliendo en el mundo y empieza a amargarme. Y dije, no, eso no está en mi lista en el filtro, yo voy a poner filtro, así que no es buena noticia, prefiero no escuchar. Entonces, en ese sentido, podemos tener un tipo antivirus, como hay un antivirus allá en el computador, hay que tener un antivirus de que ideas y pensamientos que son ajenos a lo que es grato a Dios. No voy a ceder a estas cosas. Según de Corintios, por favor, capítulo 10, versículo 3, habla de nuestro campo de batalla, es la mente. Y dice capítulo 10, versículo 3, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne o el cuerpo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí la clave: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, que nosotros debemos estar controlando nuestro pensar, no deja la rienda suelta y que cualquier cosa que se mete anda haciendo círculos y vueltas así. Entonces la primera letra F por filtros, la segunda letra I es por los ingresos en mi mente. Uno es lo que ya tengo adentro pensando y otro es lo que permito ingresar en mi pensar. Salmo 119 en la Biblia, capítulo 9, 11, habla de lo que yo debo estar estando en mi mente. Dice, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O como mi versículo favorito de Salmo 119, mucha paz tiene los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Debemos hacer ingresos de las verdades de palabra de Dios que viene de Dios y no entre todo las sospechas de las personas o otros tipos de cosas que solamente nos va a amargar. Así que incluso dice que las ventanas del corazón es la boca y los ojos o los oídos. La boca es la ventana para saber lo que está adentro, pero los ojos y los oídos son las ventanas de ingreso. Lo que yo veo está entrando a mi cabeza, lo que escucho está ingresando en mi pensamiento. Entonces, en ese sentido, dice, fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. ¿Quiere más fe? Más fe significa que necesitamos saber más de las promesas de Dios en la Biblia. Fe no es algo que viene como un regalo de Dios. ¡Pum! Fe viene, dice, por ahora. Fe viene por conocer su palabra y actuar sobre aquello. Entonces, hay cosas en mi computador que son programas no beneficiosos, que venían con el computador o alguien me convenció a ponerlo y al final nada más está quitando energía, está quitando memoria y está haciendo más lento mi computador. Debo buscar un programa antivirus y antes de este programa y limpiarlo. Y la misma de ese disco duro que tengo. Yo sé, habla con mi señora y va a decir, ya tengo un disco duro. Ahora, resulta que nosotros debemos reemplazarlo, tenemos que ingresar. Hay un dicho que dice, basura adentro, basura afuera. Así que lo único que voy a sacar de mi computador es cosas que han sido puestas adentro. En mi computador personal son las cosas que yo he puesto adentro. En el internet
El Internet nada más es un ejemplo de lo que es la sociedad. Y muchas cosas en el Internet son cosas malas, perversas y todo. ¿Por qué? Porque el pensamiento del mundo hoy es de continuo de mal. Así que Internet puede ser una gran herramienta para comunicación, etcétera, pero a lo que yo estoy mirando con las redes sociales, etcétera, saca lo peor de la gente, lo que están diciendo las cosas. Entonces veamos de que nosotros tenemos que de empezar en 2 Timoteo 3:16, decir qué es lo que necesito ingresar en mi mente, qué es la porción, cuánto teleseries, cuánto noticias, televisión está ingresando a mi mente al día y cuánto de la Biblia. Así, no, pastor, 5 minutos estuve en la mañana con la Biblia, claro, y después 2 horas en teléfono de WhatsApp, 2 horas en tiempo de Internet, 2 escuchando una amiga contando chismes y todo esto. Entonces, ¿quién está ganando en la mente? Pero 5 minutos en la mañana, pastor. Entonces resulta con esto nosotros, 2 Timoteo 3:16, dice ese pasaje bien conocido, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparada para toda buena obra. Después, capítulo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Es decir, que es el ingreso. Y nosotros debemos usar los mismos filtros. Josué capítulo 1, yo hablé de eso en la mañana sobre el Salmo 1. Y Josué capítulo 1, y versículo 8 y 9, habla de el camino a la prosperidad y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces lo que nosotros miramos es que no solamente debo tener filtros en lo que estoy pensando, tengo que tener más filtros en lo que estoy recibiendo. Es decir que hay que decirle a la gente: por favor no me diga esas cosas porque mis oídos no son basureros. Tengo algunos amigos pastores que están en Estados Unidos y hace años atrás, yo me acuerdo viajando mucho, y cada vez que llegando allá me contaba y pienso: son pastores, los pastores no participan en chisme. Mire, estos pastores me dicen: David, ¿sabe que nuestro profesor en seminario y el pastor, mire, él hizo esto y otro, en fin? Y aunque uno dice: no sé si es verdad o no, pero es difícil sacar la imagen de su cabeza de lo que habían dicho. Al final yo decidí no volver a estar pasando tiempo con ellos porque no quiero llenar mi cabeza con chismes contra personas. Y ustedes también, no dejen que sus oídos sean el receptáculo para recibir chismes, porque los chismes no son ni bíblicos ni son sanos. No sanos para la iglesia, no sanos para la persona. ¿Y cómo se sabe cuando algo es un chisme? Si una persona te llega para decir algo de otra persona y esa persona no está dispuesta a decir: vamos juntos, vamos a conversar con la persona y confrontar la situación, es un chisme. La persona no quiere arreglar el problema, la persona solamente quiere poner mal a la persona. Gente que son muy chismosas son gente que tiene su autoestima o su valor personal muy, muy bajo. Como están ahogando en su valor, como yo era salvavidas. ¿Y qué pasa cuando alguien está ahogándose? Cuando uno piensa que va a morir. Entonces alguien con buenas intenciones trata de venir y salvar a la persona sin preparación, se acerca mucho. ¿Y qué hace la persona que piensa que va a morir ahogado? Salta encima y usa a esa persona como su flotador. Entonces está bajando a esa persona para mantenerme arriba. Y eso es lo que hace alguien que es chismoso. Alguien chismoso está tratando de bajar a otras personas para que ellos se sientan más elevados. Y hay que determinar en tu vida: lo siento, yo quiero que tenga para una hermana, para una amiga, etc. Pero no quiero hablar mal de alguien que no está presente en la pieza con nosotros. Si tiene un problema, vaya a hablar con ellos personalmente o vamos todos a hablar con el pastor. No deje que esas cosas, en todas las iglesias donde yo he estado, y yo creo que en todas las iglesias sucede, personas que están chismosas, que la Biblia habla en contra del chisme. Entonces, porque ellos tienen su autoestima muy bajo y tratan de bajar lo demás. Bueno, después de eso llegamos al número 3, la letra E. F, filtros.
ingresos, es los enfocando su vida. Tocamos el tema en la mañana, Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anda en el camino de los malos, ¿cierto? Sino que en la ley de Jehová es su delicia. ¿Qué es el enfoque de la vida de un justo? Es las delicias de la ley de Jehová o la palabra de Dios. Ya leemos Josué 1 también, versículo 8, que dice que nunca parte de ti el libro de la ley, sino que medites en él día y noche. Entonces todo lo dice que qué es el enfoque de mi vida, qué es el enfoque de mis pensamientos. Yo hablé de meditación en la mañana. Meditación es concentrar en verdades, preceptos, estrategias, y los judíos hacían muchas veces con la música. Yo creo que los salmos fue puesta música para meditar las preciosas verdades de Dios en las canciones de ellos. Yo mencioné también en la mañana que la diferencia con meditación del mundo es vaciar la mente, como un autohipnotismo, pero meditación bíblica es como la digestión para sí, cuando una persona está como masticando la comida y después tragando, después está llegando a esa nutrición en mi cuerpo. Así, para mi cuerpo, la meditación es del alma, es decir, que estoy escuchando una palabra, pasándolo de nuevo, repitiéndolo, memorizándolo, propagándolo, etcétera, para que llegue a ser parte de mi proceso de pensar. Quiere que Cristo esté centro de su vida, filtros en lo que piensa, ingresos, no deja que cualquier cosa esté ingresando. Enfoque en las cosas del Señor. El libro de Ageo, capítulo 1, versículos 5 y versículo 7 dice el profeta: meditad bien sobre vuestro camino. Así que piénsalo, medítalo, piensa en lo que es adelante, si es bueno o malo. Así que dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, hay un versículo que dice lo siguiente. Versículo 21 dice: examinadlo todo y retener lo bueno. 5:21, 1 Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo y retener lo bueno. Así que hay que tener un poco de madurez y justicia de saber que eso es algo que no debo estar. Y por favor, hermanos, no escuchen todo y todas las cosas que la gente manda. Yo ni siquiera tengo tiempo, no sé cuánto tiene tanto tiempo de ver todas las cosas que está siendo mandado, etc. Cuidado de escuchar todo, ¿ok? Llena su vida con la palabra. Yo sé que eso es verdad, pero esos videos y cosas, películas, etcétera, que está circulando, no sabemos de dónde vienen muchas veces, así que prefiero no dejarme en esto, me quedo con esto. Ese es mi enfoque. Dice en 2 de Corintios, capítulo 10 y versículo 5, trayendo cada pensamiento a cautividad de Cristo. Ahora, piensa en su enfoque. Ansiedad nunca hace nada bueno, solamente le da arrugas, quita la paz, quita su sueño. En cambio, oración hace mucho. Estamos orando en nuestra iglesia por ciertos personajes, por ciertas personas, ciertas circunstancias. ¿Y qué es mejor? ¿Preocupado qué iba a hacer mañana o orando por mañana? Sin nada más oración, aunque estamos pidiendo al Señor su intervención, también la persona que ore mucho está controlando su modo de pensar. Es mucho mejor orar que estar preocupado. Entonces, la cosa es hay que hay que tener disciplina, oración, disciplina. No voy a dar la rienda suelta. Yo tenía una mascota, Rasputín se llamaba, Raspi. Y ese perro, todo bien en la casa, pero cuando estaba en el patio tenía que tener la puerta cerrada del portón, porque el portón abierto, ¡pum!, salió ese puzzle, ¿cierto? Se fue y se reía tanto de todos nosotros, porque hay una familia de 5 personas, todos andando, corriendo por todo el vecindario, tratando de tener ese perro, y él quedaba quieto hasta que uno está casi cerca, y después cuando uno está, ¡pum!, se fue de nuevo, así que estaba jugando con nosotros. Y resulta que ya entrando en las flores de los vecinos, haciendo un desastre aquí, desastre por allá, sí, todos los vecinos riéndose de nosotros, tratando de rescatar la mascota de la calle. Y al final la mascota se aburrió de reírse tanto de nosotros y después entró solo allá al patio, así que todos nosotros muertos de cansancio. Pero eso es lo que pasa, nos tuvimos que mantener amarrado o con una rienda.
Y lo mismo que pasa, muchas veces soltamos nuestros pensamientos. Y cuando soltamos los pensamientos, se suelta la lengua también y hace cualquier daño. Y después tratamos de traer de vuelta la lengua, pero el daño ya está hecho. Entonces nosotros debemos tener disciplina. Nosotros debemos controlar nuestros impulsos, nuestros pensamientos. Yo me acuerdo que a mis hijos les gustan las atracciones en Disneyland, etcétera, muy rápido. Y resulta que me acuerdo cuando ya soy más o menos viejo, mis niños todavía querían que yo acompañara. Yo estoy en una atracción y la cosa está haciendo vueltas o haciendo muy rápido y la única cosa que estoy pensando es, yo voy a morir. Pero no dije nada, así que no quiero que mis hijos pensaran que yo era un cobarde. Entonces, en mi mente yo empecé a controlar los pensamientos. Dice que yo sé que nadie ha muerto en esa atracción. Solamente me da la impresión que voy a morir, pero sé que no voy a morir porque estoy en una atracción que tiene seguridad, etc. Así que así cerré los ojos y así. Y al final, oh, qué rico, y sí, me gustó mucho, pero en verdad tuve que practicar disciplina de mente sabiendo que las cosas están bajo control. Ahora, en verdad esta vida, a veces altos y bajos, etc., pero esta vida está bajo el control de Dios. Y ese debe ser el enfoque de mi intención. No debemos siempre saltar al peor escenario, ¿cierto? Alguien no llegó a la hora, ya tuvo un accidente seguramente, o está siendo infiel, o que yo tengo un dolor, a lo mejor tengo cáncer. Así que ¿por qué siempre saltamos al peor escenario? No tengo ningún tipo de prueba ni evidencia, solamente yo me siento por mi inseguridad. Entonces, cuidado con las obsesiones, los temores, siendo controlados por nuestro pensamiento. Hay que aprender de agarrar y colocar un versículo bíblico, una promesa que sabemos que es absolutamente la verdad. Cristo, cuando fue tentado por el diablo, siempre respondía así: escrito está, escrito está. Mateo 4:4, 4:7, 4:10. Escrito está, la Biblia dice. No voy a escuchar caso al Satanás, yo voy a hacer, escrito está, la Biblia dice. Proverbios 28:1 dice: huye el impío cuando nadie esté persiguiendo, pero el justo es más valiente que un león. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice que muchas veces yo estoy saltando a conclusiones malas en mi mente y no tengo ninguna evidencia que dice que la cosa es mala. Pero tengo un presentimiento, pastor. Yo tuve un sueño anoche, pastor. Olvida esas cosas. Hay que enfocar en la palabra de Dios, en el Cristo mismo, el dueño del universo que está en control, y nuestra vida está en Él. Y finalmente la última letra, F es filtros, I ingresos, E enfoque, L es por línea. Hay que tener nuestros pensamientos en línea con los pensamientos de Cristo. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese debe ser nuestra meta, tener la mente de Cristo, pensar como Cristo pensaba. Mi papá falleció un par de años atrás, pero yo tenía el mejor padre del mundo. Y yo sé que para mí como un niño creciendo, mi papá sabía todo, mi papá tenía toda la sabiduría, mi papá era muy correcto en todo. Y cada vez hoy día ya no tengo a mi papá cerca, etcétera, pero estoy en una situación y digo, ¿qué habría hecho mi papá si estuviese en la misma situación? Bueno, quizás no todo tenía padre como mi padre, pero en verdad la cosa es lo siguiente: la letra Q, H, C. ¿Qué haría Cristo? Mire, esa persona me insultó, pero después pienso, ¿qué haría Cristo? Mire, yo recibí extra plata. ¿Qué voy a hacer con esa plata? ¿Qué haría Cristo? Mire, tengo una angustia, una inquietud. ¿Qué debo hacer? ¿Qué haría Cristo? ¿Entiende? Debemos pensar como Cristo pensaba. El momento que lleguemos a pensar como Cristo pensaba, Cristo paz completa, Cristo gozo infinito, Cristo propósito siempre cumplido. Es decir, que no hay nada mejor de pensar como Cristo pensaba. Y allí cumplimos este proceso: filtros, ingresos, enfoques y línea. Demuestro pensar en línea con Cristo. Romanos 12, 1 y 2, uno de mis versículos favoritos. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este signo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Okay? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que quiere saber su propósito, quiere tener paz, hay que tener la mente de Cristo, y esa es la transformación cuando la Biblia sustituye por lo que eran nuestros pensamientos, actitudes del mundo. Entonces, en todo esto yo hablo de Él significa tener la perspectiva, la misma perspectiva que Dios. Así que, ¿cómo Dios ve al mundo? Okay, ¿cómo estoy mirando yo al mundo? Pero ¿cómo ve Dios? Okay, ¿cómo está el mundo mirando a COVID-19? ¿Y cómo está Dios mirando a COVID-19? ¿Qué diferencia hay en esa distancia? Debemos mirar a COVID como Dios mira a COVID. Esa persona me cae mal, pero ¿cómo ve Dios a esta persona? En contraste a lo que yo pienso de esa persona. Debo pensar en esa persona de la misma manera que Dios piensa en esa persona. Debo pensar en esa actividad de la misma manera que Dios piensa en esa actividad. Debo pensar en matrimonio como Dios piensa en matrimonio. Debo pensar en mi futuro como Dios piensa en mi futuro, mis metas, mis actitudes, mi familia. Todo debe decir, ¿qué haría Cristo en tal cosa? Ese se llama, no sé si ha escuchado QEPD. Yo sé que es lo que piensan, QEPD, que está en la lápida, ¿cierto? En el cementerio. Pero piensa en QEPD, que significa ¿qué es perspectiva divina? ¿Qué es la perspectiva divina? ¿Qué es la forma que Dios está mirando? Quiere tener un lindo término de nuestra vida. ¿Qué era la perspectiva divina? Si vivía según lo que Dios piensa o lo que yo o el mundo piensa. Entonces, con esto, cuando uno está pensando en la diferencia entre a quién pertenece Palestina, los judíos o los palestinos, entonces uno dice que ¿qué piensa Dios? ¿Qué es su perspectiva? Es su perspectiva que Dios tiene, el dueño de todo, puede dar a quien quiere, y él dice que él le dio a Israel. Yo fui robado, entonces en vez de ¿por qué fui robado? Debe decir ¿para qué fui robado? Porque Dios tiene un propósito. Romanos 8:28. Esa persona me rechazó. Entonces, ¿pero qué dice en Génesis 50, versículo 20? Ustedes lo hicieron por mal, mas Dios encaminó por bien para ver lo bueno que está sucediendo hoy. ¿Entiende? Tenemos que tener la perspectiva, línea de pensar de Dios. Entonces, en Efesios 4, 17 en adelante dice que nosotros debemos aprender a Cristo aquí. No es un saltón a la ciega, pensar como Él, aprender, no tener una mente oscura, tener una mente alumbrada. ¿Y cómo podemos tener esto? Aprendiendo a Cristo a través de su palabra. Entonces, Salmo 19:14 dice: ingrato lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Así que quiero leer esas últimas palabras, Isaías, por favor, 26. Isaías 26, capítulo 26, versículos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. O dice el proverbio, leí en las devocionales esta mañana, Proverbio 16 y versículo 3. Okay, Proverbio 16, versículo 3. Encomiendo a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En línea, así que fiel. Filtros, ingresos, enfoque, línea. Mi pensamiento en línea con los de Cristo. Entonces, cuando yo estaba en mi primer año conociendo a mi señora, como era mi novia en ese tiempo, la primera cosa de la mañana yo la llamé para ver cómo estaba. Mi amor, ¿cómo dormiste anoche? Qué bueno, voy a estar pensando en ti hoy día, piensa de mí ya, ok.
la última cosa de la noche yo iba orando con ella, en un momento de oración juntos, o quizá un versículo bíblico, etc., pero siempre que tenga sus dulces sueños. Durante el curso de día pensando en ella. Ahora, ese es el primer amor, ¿cierto? Cuando uno está enamorado. Yo digo que debe ser así con Cristo. Debemos estar enamorados de Cristo, debemos pensar en Él en la mañana, debemos pensar a lo largo del día, debemos pensar en la noche. Él debe ayudarnos de no dejar que estos malos pensamientos invaden mi mente, controla, me da obsesiones de temores, de ansiedades y culpas, etc. Y resulta que yo debo tener una vida que está centrado, que en mi mente estoy centrado en Cristo Jesús. Y finalmente el último versículo, que es Efesios 6, versículo 24, habla de la gente bendecida con un amor inalterable. No como la iglesia de Éfesos, que al final perdió su primer amor, sino que un amor inalterable, que nuestro amor para el Señor controla mi proceso de pensar, que Cristo esté en el centro de tus pensamientos. Y eso va a dejar esta tranquilidad, paz y también nuestra mente. Piénsalo, piensa en Cristo.